Unos minuticos de rigor. Os presento a Martín Zelaya de la Fundación Sustraia Erakuntza. Sustraia Erakuntza está haciendo una labor fundamental, importantísima en toda Navarra, atendiendo a proyectos insostenibles a los que trata de dar respuesta jurídico-técnica. ¿Vale? Hace unas semanas en Viana consiguieron aglutinar a 200 personas. Estamos ahí también detrás de la nueva plataforma que se ha creado en Rada, en Mélida, que aglutinó, mira, ahí hay gente de esa zona que ha llegado a juntar a 300 personas. También hay muchísima preocupación. El proyecto, a día de hoy, el alcalde ha decidido echarlo para atrás. O sea que la presión popular, la presión de los ayuntamientos, la presión de las administraciones, pues en este caso, quien está liderando uno de los proyectos que tenemos aquí en Tudela es el Gobierno de Navarra, pero es cierto que necesitamos reconducir todo esto. En la otra parte de la mesa tenemos a Jesús Arbizu, de la compañía de las 3 R's. Son expertos en la gestión de los recursos, del ciclo del agua, de los residuos, y pues también están dando también respuesta técnica. Son gente muy sesuda, que se mira muy concienzudamente los proyectos, y por eso los tenemos también aquí, para hablarnos no solo del problema que tenemos en Tudela, sino primeramente en líneas generales de los problemas de las plantas de biogás. Desde luego que el ser humano genera consecuencias en el medio ambiente. Unas consecuencias pueden ser positivas y otras son negativas. Luego también es cierto que muchos proyectos, incluso proyectos con consecuencias negativas sobre el medio ambiente, han venido avalados con informes técnicos, con justificaciones técnicas, con avales técnicos. Pero eso no quiere decir que esos proyectos sean buenos en líneas generales. ¿Vale? Tenemos ejemplos de lo que se está tratando de llevar, por ejemplo, con el recrecimiento de Yesa. Tenemos ejemplos con el tren de alta velocidad. Tenemos ejemplos pues, con todo lo que se ha hecho con el Ebro. Son proyectos que han ido avanzando, que tienen una justificación técnica, pero que a nuestro modo de ver, a nuestro humilde modo de ver desde una visión ecologista, pues tienen consecuencias negativas sobre el medio. Las plantas de biogás de las que vamos a hablar ahora, pues como dice Fernando Valladares, científico del CSIC, en principio son una buena idea, que llevada a la realidad está generando problemas. O sea, la aplicación de esos proyectos, la puesta en marcha de esos proyectos está generando problemas, y en parte porque esas plantas de biogás necesitan ser muy grandes, necesitan estar en constante alimentación para funcionar. Pero claro, ese modo industrial de solucionar un problema, las plantas de biogás en un principio pues, nacieron en Centro Europa para tratar de dar solución, salida o otra utilidad a residuos orgánicos de las granjas, a purines, a estiércoles, y claro, pero tú cuando pretendes hacer de eso un negocio, pues ahí vienen los problemas. El negocio que todo lo contamina y todo lo empeora, ¿no? Entonces, pues estamos por otra parte viendo también con mucha preocupación el mercado, digamos, que manda. Los colectivos ecologistas podemos decidir poco, cómo hay un aumento de las macrogranjas y cómo también hay un aumento de los purines. Por otra parte, los vertederos no paran de crecer, y otra de las cosas que quiero comentar, ¿no?, es que se nos está vendiendo como economía circular algo que en un principio no es el espíritu de la economía circular. La economía circular no es llenar de mierda Navarra, digo de mierda de contaminantes, no es llenar de mierda Navarra, porque primeramente
se obvia que la economía circular lo que dice es que hay que reducir los residuos. En ningún momento se está planteando aquí reducir los residuos, sino que vemos que todas las plantas de biogás que se están poniendo en proyecto, o las que están, son plantas muy sobredimensionadas, plantas muy grandes, que necesitan una cantidad, entendedme, de combustible para funcionar muy grande. ¿De dónde va a salir eso? A ese propio sistema no le interesa reducir los residuos, al revés, le interesa que aumente. Vamos a hablar también de plantas de biogás que funcionan en la ribera, que han estado funcionando y que desde el minuto 1 han dado problemas como la planta de biogás del Culebrete, ¿no? Vemos como ese modelo de plantas grandes, de centros, valga la redundancia, centralizados, donde acuden residuos de muchos kilómetros a la redonda, pues realmente no funciona. Entonces, yo me voy a callar, voy a darles paso. La charla, lamentablemente, no nos vamos a poder quedar más allá de las 9, porque tienen que coger un tren de vuelta a Pamplona. Y bueno, pues al final de su exposición dejaremos un tiempico para las preguntas, para que el público pues, pueda hacerles alguna preguntita. Yo, sin más, pues os dejo con ellos, un aplauso. Mira, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Como ha hablado Eduardo, no me voy a adelantar a comentar más. Vamos a hablar de las plantas de biometanización, pero que tiene mucho que ver con la ganadería y la agricultura industrial, ¿no? Es evidente que las plantas de biometanización, tal y como ha dicho Eduardo, si se hacen bien, si están ligadas cada una de ellas a una explotación y no hace falta trasladar los residuos que van a llegar a esa planta de biometanización, pues entonces son muy buenas, gestionan muy bien los residuos y además sirven para, además de fertilizar, sacar una energía renovable que es adecuada, ¿no? Pero el problema es que prácticamente ninguna de las que se hayan hecho en Navarra son de las características. Siempre son gigantescas, que tienen que traer residuos de un montón de explotaciones ganaderas o de otro tipo de explotaciones, de otro tipo de industrias, ¿no? Entonces, básicamente, todas ellas están relacionadas con la ganadería y la agricultura industrial. En la ribera tenéis mucho conocimiento de eso. Tenemos más que ver esa foto de arriba de las vacas ahí del Tío Vivo, que es la granja de Valle de Dieta, donde pues empezamos con 3.000 vacas, una planta, una empresa autorizada para 3.000 vacas, que luego consiguió, a través de un montón de triquimabilus, de movidas judiciales y tal, aumentar hasta las 7.000 vacas, más o menos, que son las que se supone que tienen ahora, y quieren incluso aumentar muchos más, llegando hasta incluso las 10.000, que es algo que tenía solicitado ante el Gobierno de Navarra y que al parecer pues, está recibiendo los parabienes del Gobierno de Navarra. ¿Esto qué consigue? Consigue que tengamos un exceso de purines y de estiércoles, como veis aquí en ese montón de estiércol que salen de Valle de Dieta. Ahí está Luis Ferrerín de Greenpeace analizando todo eso, viendo cómo todo está contaminando toda la zona de Caparroso y de alrededores, y cómo tenemos ese gran problema. Claro, en una gran granja como esta tenemos en un solo punto un montón de residuos. Y eso, bueno, pues es muy adecuado para este tipo de empresas de biometanización, que lo que consiguen es tener en un sitio solo, pues tener muchos residuos. Y de hecho, la mayor planta de biometanización que tenemos ahora mismo en funcionamiento en Navarra es precisamente HTN, la planta de biometanización de Valle de Dieta, que tiene 300.000 toneladas al año, es la mayor. Pero las que se están proyectando son cercanas. Estamos hablando de más de 100.000 toneladas, incluso llegando hasta las 200.000 toneladas, como una que está proyectada cerca de Arrada, de Biorrig, que ya veremos a continuación, ¿no? ¿Todo esto qué consigue? Problemas de contaminación de suelos y de acuíferos. Estamos hablando del suelo, que es un elemento fundamental para la alimentación, además es un elemento no renovable. Si lo esquilmamos, si utilizamos la ganadería y la agricultura excesivamente, nos lo vamos comiendo, se va deteriorando, se va erosionando, lo vamos a perder. Y este modelo de ganadería industrial bien gestionado, si echaríamos la cantidad adecuada de estos estiércoles orgánicos, serían muy adecuados para evitar
deterioro del suelo, esa pérdida de materia orgánica, esa pérdida de nutrientes, pero evidentemente si lo hacemos a estas montones, a estas medidas, pues lo que conseguimos es contaminar. Y es lo que se ha demostrado precisamente aquí, cerca de Caparroso, en Marcilla, cuando esta misma empresa, pues al parecer, y todo yo tengo que decir al parecer porque todavía no hay sentencia al respecto, pero al parecer estuvo echando sus digestatos líquidos, lo que sale de la biodigestión a través de los pivots, los aspersores, los echó en tal cantidad y además en una época no adecuada como es enero-febrero, que al final acabó llegando al río Aragón, a los sotos del río Aragón, a la zona protegida y contaminando pues, toda aquella zona, de manera que a día de hoy, según dicen los expertos que han estado vigilándolo, no se ha recuperado esos hábitats, ¿no? Estamos abandonando fuentes de agua potable, no hay más que ver, estamos hablando de Villafranca, estamos hablando de Marcilla, seguramente, no conozco el dato, pero estamos hablando posiblemente también del agua que se bebe aquí en Tudela, también el agua que se bebe en Viana, que estuvimos recientemente. Estamos viendo cómo todas esas fuentes de agua, los aluviales del Ebro, del Alga y del Aragón, se están perdiendo para el agua potable y se tiene que traer agua de lejos, de Itoiz, precisamente, con todo lo que ello conlleva de inseguridad. Si algún día pasa algo en Itoiz, en la ribera se dejará de beber agua. Pero no solamente en la ribera, en toda Navarra prácticamente, porque ya Pamplona está bebiendo parte de su agua también de Itoiz, toda la zona media, toda la ribera de Estellesa también parece que va a beber agua y toda la ribera de la ribera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos hipotecándonos a una sola fuente de agua, o dos o tres, ¿no? Loquiz para la Tierra Estella, Itoiz para todo el resto y Yesa para la zona de Sangüesa, ¿no? Quitando, excepto los pueblos pequeños que vivimos en el norte. Eso sería básicamente de dónde va a beber agua toda Navarra. Pues eso es una gran hipoteca, eso es un gran peligro que puede llevarnos a muchas situaciones de peligro. ¿Cómo funcionan las plantas de biometanización? Vamos a hacer ahora una pequeña exposición de cómo funcionan y qué es lo que se hacen. Primero una introducción diciendo que lo que hace la planta básicamente esta es una planta, precisamente la que veis aquí abajo, esa de allá, es la planta de HTN de la granja Valludeta. Tiene dos grandes biodigestores que se llaman, los que son grises. Ahí entra todos los residuos que en general tienen que ser líquidos, y para eso los purines de vacas o de cerdos son adecuados porque ya son líquidos en general, tienen un componente sólido pero ya son líquidos, pero si tienes que meter residuos sólidos urbanos, como es el caso también, bueno, pues en ese caso pues hay que mezclarlos con agua, ¿no? Básicamente en ese sitio están a alta temperatura y en ausencia de oxígeno, se genera un biogás, las bacterias metanogénicas generan el biogás, que es básicamente un 60% de metano y un 40% de CO2 y otros gases, básicamente, y todo eso se lleva a unas zonas que están, bueno, pues a presión, que son esas dos que se ven como cúpulas. Ahí está el biogás acumulado a presión y ya de ahí se puede llevar pues tanto a inyectar a la red de biogás como a generar electricidad, que es el caso de HTN, ¿no? Básicamente. Lo importante que hay que decir aquí es que entra una cantidad de residuos y la misma cantidad de residuos prácticamente sale. O sea, no desaparecen los residuos, no se esfuman. Una pequeña cantidad sí que se esfuman, por así decirlo, porque se genera biogás. El biogás es un gas, entonces tiene una pequeña cantidad de materia, CO2, o sea, CO2 y CH4. CH4 es metano y CO2 es anhídrido carbónico, ¿no? Entonces, básicamente una pequeña parte del carbono y del hidrógeno sí que desaparece, por así decirlo, pero lo que no desaparece es ni el nitrógeno, que apenas se separa el nitrógeno, ni el fósforo, que son los mayores fertilizantes por una parte, pero que también pueden ser contaminantes si los echas a grandes dosis, ¿no? Entonces exageradas. Entonces hay que decir que por una parte no desaparecen los residuos, la misma cantidad prácticamente de residuos que entran salen de la planta y hay que gestionarlos, hay que hacer algo con ellos, y las cantidades de materias fertilizantes como nitrógeno y fósforo, prácticamente las que salen son las mismas que las que entraron, ¿vale? Entonces, si se repartirían bien esas materias fertilizantes, perfecto, pero el problema es que no se reparten. Eso es lo que vamos a ver. Aquí tenéis un ejemplo, un diagrama de lo que es básicamente la biometanización. En el número 1 entran los residuos, que pueden ser tanto residuos de ganaderos como residuos orgánicos de otro tipo, de conserveras, pero también de la fabricación de papel,
de pasta de papel, de la fabricación de muebles, restos de serrerías, por así decirlo. Estamos viendo de todo, restos de mataderos también entran, todo aquello que sea orgánico, pero de alguna manera intentando que sea lo más líquido posible, aunque evidentemente siempre se puede añadir agua y mezclarlo y triturarlo, por así decirlo, para que entre aquí. Aquí tiene que entrar todo muy pastoso, lo más pastoso posible, ¿no? Eso serían las materias primas de una biometanizadora. En el paso número 2 entran al digestor, es lo que vemos en el centro, con esas flechas para arriba, ahí se está generando ese biogás que decimos. Son una serie de bacterias que funcionan en ausencia de oxígeno, tiene que estar eso completamente libre de oxígeno y en general a altas temperaturas, pero la propia reacción en general es capaz también de mantener la alta temperatura. Entonces, no siempre, y depende también de a qué temperatura funcione el tema, no siempre hace falta calentar. Hay veces que sí, si quieres una alta temperatura hay que calentarlo más, pero en principio a una temperatura media la propia reacción se calienta ella sola, ¿no? Por así decirlo. Se genera el biogás y, como hemos dicho antes, con ese biogás se puede inyectar directamente la red de gas natural. Para ello lo que hay que hacer es, antes hemos dicho que tenemos el biogás un 60% de metano y un 40% de otros gases. Bueno, pues ese 40% tiene que desaparecer y se tiene que quedar en algo que sea cercano al 100% de metano, y eso es gas natural. El gas natural es metano. Entonces el biometano, que le llaman, vendría a ser una forma de gas natural que sería un combustible no fósil, renovable. Sería en principio, pero claro, evidentemente cuando quemas metano, da igual que sea fósil, que sea renovable, siempre vas a generar CO2. Y ese CO2 que haya sido recientemente capturado de la atmósfera o que sea fósil de épocas pretéritas, da igual, al final acaba en la atmósfera y acaba contribuyendo al cambio climático. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Es una energía que se llama renovable, pero que desde mi punto de vista al menos no contribuye, o sea, contribuye al cambio climático y no contribuye a la descarbonización, ¿no? Bien, eso podría estar, ahí podríamos debatir, pero vendría a ser un poco por ahí. Y luego, al final, como hemos dicho, la misma cantidad de residuos prácticamente sale. Ahí hemos puesto en el número 5 una balsa de digestatos. Estas plantas siempre tienen una gran balsa de digestatos, o dos, o tres, o varias, porque básicamente los residuos que salen son en forma líquida. Suelen tener un porcentaje de materia sólida, de productos sólidos, de entre el 10 y el 15%. Entonces, bueno, pues se suelen hacer separación de la parte líquida y la parte sólida, pues un 15 o un 10% podría ser parte sólida que la puedes gestionar de otra manera, pues como si fuera un estiércol, se puede compostar y tal, pero la mayor parte, la parte del león, son líquidos, entonces hace falta una gran balsa para acumularlos. ¿Por qué? Porque esos líquidos no sirven para regar, no se pueden echar a los campos como si fuera riego continuamente durante todo el verano echando, no, porque tienen muchos fertilizantes y por lo tanto tienes que echarlos como si fuera una fertilización. Por lo tanto, básicamente una vez al año. En algunos cultivos 2 veces al año, pero en general una vez al año. Entonces tienes que aguantar durante mucho tiempo esa cantidad de líquidos almacenados en tu planta hasta que puedes sacarlos al cambio. Básicamente eso es un poco cómo funciona la planta de biometanización, así comentado rápidamente, ¿no? Vale. ¿Qué cosas tenemos en la ribera? Esta es una tabla de todas las plantas de biometanización que conocemos desde la Fundación Sustrae, que puede conocer el público que no tenga información privilegiada, tanto las que están en funcionamiento, que son las 3 primeras, como las que están que han estado en algún momento en exposición pública o que están en exposición pública en la actualidad, ¿vale? He contado la ribera, ya me corregiréis si no es así lo adecuado, por así decirlo, de Caparroso para abajo, ¿vale? Para hacernos idea, del río Aragón para abajo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, entre los proyectos, bueno, pues un par de proyectos en Murillo el Puente, cerca de Mélida, como hemos dicho antes, uno que ya se presentó en febrero del 25, en febrero de este año, y que ya tiene la declaración de impacto ambiental positiva. El gobierno de Navarra, Medio Ambiente, ha dicho que eso no tiene impactos con el medio ambiente. Cosa que nos sorprende mogollón. ¿Por qué? Porque este proyecto, os lo voy a comentar así en rápido, no tiene un plan para extender los residuos orgánicos que genera. Que como hemos dicho, si esta planta cabe en 200.000 toneladas al año, prácticamente 198.000, bueno, pues va a tener que extender unos residuos de cerca de los 200.000 toneladas, ¿vale? Y no tiene un plan de residuos, un plan de gestión de estiércoles. ¿Qué es lo que dice la empresa que va a hacer? Y yo lo pongo así con muchas comillas, porque es lo que dice que va a hacer,
creemos que va a ser imposible que se lo haga. Bueno, pues la empresa dice que lo va a vender ese producto como un producto, no como un residuo del cual se tiene que deshacer de manera controlada, sino que lo va a vender de manera libre como un fertilizante UE, que le llaman. Y que para eso tan solo tiene que hacer es conseguir que ese fertilizante UE, ese producto, ese digestato, ese residuo que queda al final del proceso, tenga un 20% de materia sólida. Ellos dicen que con eso vale, no es cierto. Cuidado, lo hemos visto mirado la legislación, hemos visto las directivas y además de tener que tener un 20% de materia seca, tendrá que tener una estabilidad, tendrá que haber dejado de emitir CO2, gases, cuando se echa. Y eso no lo va a conseguir porque para conseguirlo tendría que hacer un compostaje, etcétera. Pero claro, la empresa sobre eso pasa de puntillas, no dice nada. Y entonces, ¿qué conseguimos? Bueno, pues que la empresa intente vender esto como un producto de manera que se le desregula, se le desvigila, se le deja de vigilar la gestión que hace de un residuo que es un buen fertilizante, como he dicho antes, pero que también, mal gestionado, puede tener muchos problemas. Y esto es lo que parece que el gobierno de Navarra, Medio Ambiente, dice que no tiene impactos en el medio ambiente, por lo tanto, dice que puede ser aprobado. Y lo explico por eso. Pero no es el único caso, cuidado. De todos los proyectos que hemos visto, ninguno, o prácticamente ninguno, tiene un plan de gestión de estiércoles, que sería el plan a través del cual el digestato ese, el residuo final, es aplicado en el campo de una manera controlada, ¿no? Pues vale, ninguno. Unos dicen que no, que ya ampliaremos el plan de residuos de los ganaderos que me van a traer los residuos, pero eso no es válido, porque además de los ganaderos que le van a traer residuos de la biometanización, también van a entrar otras cosas, productos de otras industrias, de lodos de depuradora de una papelera, por ejemplo, o de residuos sólidos urbanos, como entra en el HTN, en Caparroso, ¿no? Entonces, hace falta los planes de residuos de esos ganaderos, más una superficie mayor, ampliada, ¿no? Y eso, pues no está dentro, ¿vale? Y etcétera, etcétera. No voy a aburrir, pero todas las empresas de este tipo, todos los proyectos de este tipo, pecan precisamente en la gestión que van a hacer, o que dicen que van a hacer, de los residuos que tienen al final, que en general no la especifican, no la desarrollan, no la ponen claro por claro, y el gobierno de Navarra le está permitiendo. Voy a recalcar otra más. La planta de Valtierra, que la veis ahí, de diciembre del 2022, está autorizada ya y también peca de eso. Dice que va a utilizar los planes de residuos de gestión de estiércoles de los ganaderos y sin embargo va a meter muchas más cosas. Por lo tanto, esos planes de residuos de gestión de estiércoles no deberían de ser suficientes y tenía que haber habido un nuevo plan de gestión de estiércoles. Cosa que desconocemos de que exista, ¿vale? Y después también vamos a hablar, y esto sí que lo voy a desarrollar un poco más, de las plantas que ya están funcionando y de las plantas que afectan precisamente al municipio en el que estamos, a Tudela, ¿no? Y el primero de ellos es la planta de biometanización del vertedero, del Cullebrete. Cosa que tiene pues mucho delito, pero bueno, antes y que se me olvidaba, para que veáis dónde estamos situados, arriba veis las de Biorrey y Cambio, que están pues, arriba en Murillo y Cuende, cerca de Rada, básicamente, en Caparroso, pero muy cerca de Villafranca, la de Valle de Dieta, HTN en funcionamiento, la más grande es de Navarra, 300.000 toneladas. Aquí en Funes, pero muy cerca de Milagro, también cerca de donde se juntan el Arga y el Aragón, Catalana de Biogás también propone otra empresa. No ha salido todavía a exposición pública, pero la Fundación Sustray sí que ha recibido desde el Medio Ambiente la notificación de que, bueno, pues que hagamos alegaciones a ella. Y luego Biogasval, en Valtierra, también vendría en esa zona. En esa zónica que digamos del Aragón y del Arga y tal, pues tenemos esas 4 o 5 que son grandes ya y que estarían todas muy unidas, muy cercanas, con lo cual tendrían unos impactos entre ellas muy acumulativos y sinérgicos que se llaman científicamente pues muy grandes, ¿no? Entre ellos. Y luego ya en el sur, cercano ya a la zona de Tudela, tenemos las del Cullebrete y la de Fangos de Tudela, que luego hablaremos, la de Cabanillas, que también está en funcionamiento, y otra más en Cortes, pero que también, y casualmente, está más cerca de Buñuel que de Cortes, que está en un proyecto, Ribecorgas, ¿no? Otra cosa que también quería comentar, es muy curioso cómo las empresas buscan localizaciones que estén en un municipio, pero lejos de ese municipio. ¿Y qué suele pasar cuando está lejos de ese municipio? Que le afecta al municipio de al lado. Y es lo que pasa, por ejemplo, en Milagro, en Funes, que está muy cerca, a 1 kilómetro del polígono industrial de Funes, quieren ponerla. Y creo que también pasa ahí en Cortes, como hemos dicho, ¿no? Básicamente, un poco para que veáis rápidamente de qué estamos hablando, ¿vale? El Cullebrete, el vertedero de la Ribera, no solamente es un vertedero, es una planta de tratamiento mecánico-biológico, que se llama, por la cual, bueno, pues todos los residuos que entran pasan por una serie de máquinas, una serie de cintas transportadoras, trómeles que dan vueltas, etc. La intención es separar
todos los residuos. Evidentemente, aquellos residuos que van juntos, que van mezclados, es muy difícil de separarlos, y más sobre todo cuando a esta planta no solamente vienen cosas de Tudela, sino que vienen cosas de toda Navarra. Yo soy de la Sacana, yo soy de Altsasua, los residuos de mi pueblo también vienen hasta aquí. Y me ha costado llegar, bueno, aparte de que hemos tenido un problema con el tren y tal, nos ha costado llegar. Bueno, pues los residuos de Sacana se meten en unas prensas, para que el camión, lógicamente, no vaya el sitio desocupado, pues vaya bien prensadico todo y bien lleno. Claro, evidentemente, esos residuos bien prensadicos los metes en unas máquinas que intentan separar, ¿y qué van a separar? Pues nada, no separan nada. Después, ¿qué hacen? Lo meten a una biometanización. ¿Qué es lo que entra en la biometanización? Bueno, pues os podéis imaginar, todo mezclado prácticamente. Intentarán sacar las cosas que sean más grandes y que parezcan que no sean residuos orgánicos. Eso dicen que va directamente a vertederos y no se puede aprovechar, que es, pues, por así decirlo, el 50%. Y el otro 50%, por así decirlo, bueno, pues entra en la biometanización, pero irá materia orgánica con muchas cosas. Muchas cosas que muchas veces son pues, plásticos, que son papeles, pero que también pueden ir pilas. O otros contaminantes, ¿no? Metales pesados a saco y tal. La planta de biometanización del Culebrete no es grande, 35.000 toneladas al año. No recupera apenas materiales, la planta en sí en general, ¿no? Genera algo de biogás, pero siempre todos los informes están diciendo que muy poco, mucho menos que lo que se había previsto al inicio de todo el proceso, de todo el diseño, ¿no? El residuo final, el que le llamamos digestato, después de digerir todo eso en la biometanización, en el gran caldero eso, bueno, pues como hemos dicho, si lo que entra está contaminado, lo que sale está mucho más contaminado, porque se ha pegado 20-30 días ahí a alta temperatura dando vueltas, entonces pues la contaminación que ha cogido esos líquidos, esos sólidos, son grandes. Se supone que después de esa digestión se separa la parte líquida de la parte sólida. La parte sólida se puede compostar mezclada con aire, y se supone que eso, en principio, si estaría bien hecho y no estaría contaminado, podría ser un fertilizante, una enmienda agrícola, pero en este caso no se puede hacer nada con ello, porque está contaminado. Entonces, ¿qué hacen? Pues acaban vertiéndolo otra vez en el vertedero. ¿Y qué pasa con el líquido? Y eso sí que tiene delito, ¿eh? Eso tiene un mogollón de delito porque realmente no sabemos lo que pasa. La planta tenía una depuradora, ¿vale? Una depuradora para ese líquido. Supongo que intentarían depurarlo para después pues, llevarlo a la depuradora de Tudela o verterlo a cauce público o lo que sea, pero evidentemente dijeron que como aquello no funcionaba, pues la podían quitar, y la quitaron. Y está en el proyecto, se quitó la planta. ¿Por qué? Porque decían, no, lo que vamos a hacer es, todo el líquido que sale lo separamos, los sólidos van por un lado, los líquidos van por otro, y los líquidos los volvemos a meter al principio de la cadena para que esos residuos sólidos urbanos, que como tal pues dice la palabra, son sólidos, se mezclen con agua para que se puedan para que se puedan biometanizar, porque la biometanización tiene que ser en ausencia de oxígeno y por lo tanto tiene que ser en un medio lo más húmedo posible, ¿vale? Claro, ¿eso qué está pasando? Es un círculo cerrado y cada vez se va cargando más de residuos, cada vez se carga más de contaminantes, de sales, que al final pues la biometanización no puede funcionar porque está el agua ese contaminadísima. Entonces, se supone que en algún momento tendrán que separar esa parte de esa agua y meter agua limpia, ¿y a dónde irá? Pues hasta ahí sabemos, no sabemos dónde irá. Muy fácil que acabe también en el vertedero. Y por eso, en el 2013, y tiene la fotografía, una fotografía del Diario de Noticias, bueno, como en el 2013, en la balsa del Pulgar, que está por debajo del vertedero, pues aparecen un montón de ovejas muertas y ha habido unos líos judiciales ahí con la señora a la cual se le murieron las ovejas, que bueno, pues por beber agua contaminada de la balsa o algo parecido. Entonces, realmente eso posiblemente esté pasando a día de hoy, y eso es un ejemplo de lo que una planta de biometanización mal llevada pues puede generar. Y al fin y al cabo, las plantas de biometanización, sean de residuos sólidos urbanos, sean de residuos agrícolas y ganaderos, vienen a ser lo mismo. Entonces, todas tienen el mismo problema. Es lo que pasa con la planta de fangos, o lo que puede llegar a pasar con la planta de fangos. Esa imagen está sacada de la red, de la página web de NILSA. Se supone que ese es el proyecto. A la izquierda, a vuestra izquierda está la depuradora tal cual debe ser en la actualidad, y pues a la derecha veis el proyecto de lo que sería la planta de fangos. Y recalco, la planta de fangos no es el proyecto completo, y ahí está el problema. El proyecto completo debería incluir cómo es la depuradora, qué se le va a hacer a la depuradora, qué mejoras se hicieron, que al parecer ya están hechas a la depuradora, si se va a poner o no se va a poner una planta de fangos que va a ser para biometalizar esos fangos, y qué se va a hacer después con los residuos que salgan de esa planta de fangos. Que como he dicho antes, y pasa en todas las biometalizadoras, la misma cantidad entra, prácticamente la misma cantidad tiene que salir.
Y por lo tanto, si entran 170.000 toneladas de fangos a esa planta, tendrán que salir del orden de 165.000 toneladas de fangos de esa planta, o de digestatos, o llámalos X, ¿no? Y ese proyecto, ¿qué van a hacer con eso? No está, no existe. Lo que veis aquí es solamente la digestión, nada más. Claro, ¿eso qué nos hace? Eso vulnera la legislación ambiental, porque no podemos saber qué es lo que van a hacer realmente con el mayor problema de este tipo de plantas, que es con los digestatos, ¿no? Entonces, así no se puede saber si va a haber impactos o no. Si lo hacen bien no habría impactos, o habría impactos pequeños, pero si lo hacen mal puede haber impactos muy, muy grandes, ¿vale? Y ahí tenemos el problema. Otro problema también es que a esta planta no van a entrar solamente los fangos de la depuradora de Tudela, que son muchos, pero bueno, van a entrar el 40% de los fangos de Navarra. A alguien se le ha ocurrido decir que, bueno, que los fangos de depuradoras de toda Navarra se tienen que transportar o a Aranzuri, cerca de Pamplona, a la depuradora que hay en Aranzuri, o si no, traerlas todas a Tudela. Y bueno, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos, igual que pasa con los residuos, que los residuos de mi pueblo, ya he dicho antes, que vienen hasta el pueblo de Lebrete, o parte de ellos por lo menos, pues es posible que los residuos de la depuradora de mi pueblo, o digamos, igual no los de mi pueblo, pero sí los de Tafalla o los de Olite, acaben viniendo hasta aquí, viajando, algo que es líquido, que cuesta hacerlo viajar, van a tener primero que extraerle parte de ese líquido para que, bueno, pues como igual que pasa con los residuos sólidos que los comprimían, pues aquí les quitarán agua para poder transportarlos de una manera más eficiente. Meterlos en los camiones, que viajen con gasoil, quemando gasoil a saco hasta Tudela, volver a echarles agua para volver a que sea lo que era antes, una especie de pasta, y con eso digerirlo y sacar gas, y después tener la misma cantidad a través de residuos, que tenemos que hacer algo con ellos y que no lo sabemos porque esa parte no está todavía. Exposición pública, esa parte del proyecto no existe todavía. Evidentemente dicen que, y eso es lo que parece que han comentado todos los políticos y todos los técnicos al cargo, que ese residuo final acabará pues para fertilizar los campos. No es mala, cuidado, ¿eh? Los residuos de la depuradora de Aranzuri también se utilizan para fertilizar los campos, y en condiciones, en buenas cantidades y bien controlados las analíticas de que no haya metales pesados, pues son una de todos. Evidentemente, en aquellas partidas que tengan metales pesados, pues habrá que retirarlos, etc. Si se hace bien, pues puede hacer bastante bien. Pero aquí el problema es que estamos trasladando mucha cantidad y tenemos que tener cuidado con los metales pesados, que pueden existir. Y sobre todo tenemos que tener cuidado con las dosis, porque si no, pues tenemos exceso de nitrógeno y de fósforo. Como hemos dicho, lo mismo que pasa con todas las biometanizadoras de gran tamaño, ¿vale? En fin, estos serían un poco los dos ejemplos. Voy a ir un poco rápido porque si no igual no nos da tiempo y me gustaría que habría debate, ¿no? Los dos ejemplos de las biometanizadoras que tenemos en esta zona, ¿no? en Tudela. ¿Qué está pasando con todo esto a nivel de toda Navarra? Bueno, pues pasa lo que veis en ese mapa. Ese mapa es el decreto foral que ha aprobado el gobierno en julio de este año, con las zonas que son vulnerables, le llaman así, vulnerables a la contaminación por nitratos, lo que quiere decir que son las zonas contaminadas por nitratos. Los suelos y aguas que ya están contaminadas a día de hoy, que según la legislación europea hay que darlos por contaminados, no queda otro remedio, y que hay que hacer algo para que no se contaminen más, que se descontaminen o que se hagan algo. Hasta julio de este año teníamos en Navarra 4 zonas, ahí tenéis 12. En un año hemos pasado de 4 a 12. ¿Por qué? Pues evidentemente pues la ganadería industrial, la agricultura industrial, las plantas de biometanización, todo esto contribuye a que cada vez tengamos más nitrógeno en los campos, que acaban llegando a las aguas y que acaban llegando a ser contaminantes, ¿no? Entonces tenemos una zona que ha sido siempre vulnerable a la contaminación por nitratos, como la que está en azul claro, la 3, que es la zona de Tafalla, la zona media, por así decirlo, la que está por debajo de ella, la verde, la número 5, que son las donde se juntan el Arga y el Aragón, y la zona de Tafalla, de Tudela para abajo, la que está abajo, la número 7, en marrón, ¿no? Esas son las que básicamente han sido históricamente zonas contaminadas, pero ahora se ha añadido pues toda la Tierra Estella, por así decirlo, toda la cuenca de Arga, toda la cuenca de Lega y toda la zona de Tierra Estella ya están contaminadas. ¿Qué vamos a hacer con esa cantidad? Que la voy a sacar de nuevo. Un total de 1.122.148 toneladas de residuos que van a coger todas las plantas de biometanización de la ribera, y se van a tener que volver a esparcir todos los terrenos, todos los fertilizantes por todos estos terrenos que vemos aquí, que ya están de por sí contaminadas. ¿Qué van a hacer? Contaminar. Van a seguir contaminando. Zonas que ya están contaminadas van a seguir contaminando. Si no cambiamos de modelo, esto va a contribuir a que se contamine mucho más, ¿no? Otra cosa importante también que comentar es que estas empresas, estas grandes biometanizadoras,
no sacan dinero de producir biogás, ni siquiera de producir biogás, de vender digestatos, fertilizantes que se suponen, ni de vender CO2, que también dicen que van a vender CO2. Bueno, está por ver, ¿no? La única que conocemos que está ya inyectando el biogás, el biometano, perdón, a la red de gas natural en Navarra, está aquí en Cabanillas, creo que es, y ya sabemos que lo que hace es separar de ese biogás el 60% metano que lo inyecta y el otro 40% básicamente es CO2 que lo ventea, lo expulsa a la atmósfera. Eso está así, aparece en la documentación técnica que el gobierno de Navarra ha concedido de la autorización. Entonces, todas estas pues, van a acabar vendiendo pues, el biogás como mucho y sobre todo a lo que iba, cobrando por recibir residuos, que es la otra fuente de negocio fundamental de este tipo de empresas. Claro, ¿qué hacen? Pues bueno, pues si conseguimos traer residuos de esta empresa conservera o de esta empresa papelera o de esta empresa matadero y tal, bueno, pues les cobramos por tanto a la tonelada y de esto también sacamos dinero. No es algo que me haya inventado yo, ¿eh? HTN, la empresa biometanizadora de Caparroso, cobra de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. El quinto contenedor, la parte orgánica que la gente en Pamplona separa perfectamente lo orgánico y tal, acaba todo metido en la biometanización junto con los purines de las vacas y acaba formando biogás y la empresa cobrando por esa gestión que hacen. Entonces, bueno, pues lo que conseguimos de esta manera es, con este tipo de modelo, es básicamente esto. Y esto es el mismo modelo exactamente que lo que se está consiguiendo con las energías renovables. Porque al fin y al cabo, ¿qué es esto sino una pequeña extensión de un gran mundo que es la transición energética? Una transición energética que nos dicen, bueno, que vamos a conseguir vivir solamente con energías renovables y que vamos a conseguir de esa manera descarbonizar la sociedad y conseguir que no utilicemos más combustibles fósiles. Navarra, como sabéis, es pionera en la implantación de energías renovables. Como veis aquí abajo, todos estos dibujitos que veis aquí, no todos ellos han acabado siendo parques solares y parques eólicos, ni mucho menos, algunos han decaído, por eso hay diferentes colorites, pero si veis, Navarra, de Pamplona para abajo, está bastante llena ya de este tipo de infraestructuras. ¿Y qué hemos conseguido en Navarra? ¿Acaso hemos reducido la cantidad de combustibles fósiles que consumimos en Navarra? Bueno, pues no he traído la gráfica, pero la gráfica es así, es horizontal. No ha subido, y igual nos tenemos que alegrar de que no llevamos cada vez mayor consumo de combustibles fósiles, pero tampoco ha bajado. ¿Por qué? Porque tampoco ha bajado, tampoco ha subido el consumo de electricidad. Las energías renovables se producen básicamente en forma de electricidad, sobre todo proyectos eólicos y fotovoltaicos. Una de las pocas excepciones sería el gas natural que se produce en estas plantas de biometanización que estamos comentando, ¿no? La mayor parte es electricidad. Se supone que cuanto más electricidad renovable producimos, más electricidad deberíamos de consumir para, bueno, pues que dejemos de consumir otro tipo de combustibles fósiles. Y sin embargo, eso no está pasando. El consumo eléctrico de Navarra, el consumo eléctrico del Estado español y el consumo eléctrico de Europa tienen todos una igualdad, un mínimo denominador común. Son iguales, van para abajo. No mucho tampoco, no es exagerado. Se podría decir que se están manteniendo, algunos años suben un poco, otros años bajan un poco, pero desde el 2005 no ha vuelto a subir. Y sin embargo nos están diciendo que no, hay que transformarse todas las energías hacia la electricidad. Y es algo que no está pasando. ¿Y por qué no está pasando? Porque tiene muchos problemas. Porque la transformación al medio eléctrico es muy diferente que los combustibles fósiles que están concentrados, que se pueden meter en un depósito, que los tienes ahí acumulados. La electricidad es muy difícil de acumular. Para acumularla te hacen falta baterías, las baterías son caras, tienen sus problemas, se acaban degradando, o si no tienes que utilizar embalses reversibles, un embalse más arriba, otro embalse más abajo, que cuando hay exceso de electricidad subes agua arriba y después lo sueltas. Son problemas que no funcionan y que además tienen muchas pérdidas de energía. Y luego, aparte, necesitan muchos materiales. Hace falta materiales para, pues, litio, hace falta mucho cobre y todos los productos, pues, todos los materiales, todos los minerales están, bueno, pues, cercanos al límite de extracción. No está seguro que vayamos a poder seguir extrayendo más y más y más de esos metales para conseguir que el 100% de la energía que consumamos en Navarra, sea o en España o en Europa, sea renovable. ¿Y dónde estamos? Bueno, pues estamos en esta situación. El 80% básicamente de los combustibles que consumimos en Navarra, son datos del gobierno de Navarra, del último balance energético, cerca del 80% siguen siendo a día de hoy combustibles fósiles. Y solamente el 20%
son energías renovables. Y eso que esto se ha evolucionado y está aumentando mucho más, y seguimos con esa 80-20, esa dinámica 80-20, seguimos desde hace muchos años y parece que esto no despega. Por lo tanto, pues tenemos un grave problema. Tenemos un grave problema, este señor está aquí asustadísimo, que no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo el territorio, los ecosistemas, con estas plantas renovables, están teniendo un problema. Estamos contaminando con las plantas de biometanización, o con las naranjas, o con la agricultura industrial. Las energías renovables no nos dan lo que estamos pidiendo como sociedad, y sin embargo estamos obligados a ir. Y no estamos obligados porque lo diga el gobierno, ni mucho menos, ¿eh? Estamos obligados porque si no lo hacemos, si no hacemos algo, el cambio climático está desbocado y va a ir a más, y va a ir a peor. Entonces, como sociedad, es evidente que tenemos que hacer algo. Tenemos que ir hacia las energías renovables. Pero, ¿cómo hacemos para ir a las energías renovables si las que tenemos no son suficientes? Vale, todo ello está medido de alguna manera por este centro de residencia de Estocolmo, que ya antes del 2022, ¿no? Pero en el 2022 determinó estas 9 límites planetarios, ¿no? Son 9 límites que si sobrepasamos, pues tenemos problemas. Uno es el cambio climático, evidentemente, que ya está sobrepasado en cierto modo, aquí lo veis. Todo lo que está dentro de la zona verde sería la zona segura, que no tendríamos que haber pasado nunca, y sin embargo, pues ahí veis arriba del todo, a un lado, el cambio climático ya está una parte naranja, ¿no? La integridad de la biosfera, la biodiversidad, pues está desbocado, nos estamos cargando muchas especies de animales y plantas, estamos llegando a lo que se llama una sexta extinción, ¿no? Pues no estar ya cerca de la extinción. También estamos acabando con mucho suelo útil, por ejemplo en la imagen de abajo, como muchas partes de las selvas de la Amazonia, por ejemplo, se están deforestando para cultivar, muchas veces solamente para que el ganado de la granja de Valladolid pueda comer soja, o bueno, o la Valladolid o de cualquier otra, ¿no? De las tantas que hay. Los nuevos contaminantes, pues plásticos sobre todo, estamos también muy lejos de la zona segura. Los ciclos biogeoquímicos, que son precisamente lo que estamos hablando. El nitrógeno, que va en el digestato de la biodigestión, el fósforo, que también está. Bueno, pues estamos extrayendo tanto y estamos llevando tantos de esos fertilizantes a la superficie de la tierra, a los campos agrícolas y a las aguas, que todo ese ciclo está completamente desbaratado. Y bueno, diríamos que igual la acidificación de los océanos estaría un poco más o menos bien, aunque dicen que ya también nos habían pasado. Los aerosolos atmosféricos no se sabe muy bien en qué situación está porque no se ha conseguido medir todavía, y lo único que está bien, y ese está claramente determinado, es la capa de ozono, que bueno, que parece ser que con ese sí aceptamos y logramos reducir o parar en el momento adecuado. El resto de los demás problemas están todos desbaratados, nos hemos pasado ya 100 pueblos y no sabemos qué hacer. ¿Y por qué pasa todo esto? Pues pasa por el capitalismo. Y lo tengo que decir así claramente, porque me jode que no veamos claramente que este sistema económico es el que está jodiendo todo. Tenemos un consumo de todo tipo de cosas en el norte global, aquí en Navarra, aquí en el Estado español, aquí en Europa, ¿no? Que se pasa ya de los límites que una tierra normal puede soportar, ¿no? De hecho, según dicen los científicos, pues ahora mismo harían falta 1,5 tierras para que todo el mundo viviera como estamos viviendo actualmente, ¿no? Con una tierra ya no nos vale. Pero claro, eso es para que todo el mundo en global pueda vivir actualmente, ¿no? Si vendríamos a lo que consumimos en España, pues igual harían falta, no sé el dato, realmente me lo estoy inventando más o menos, pero viene a ser 4 o 5 tierras. Y si iríamos a Abu Dhabi o en Estados Unidos, igual hace falta 10 o 12 tierras, ¿no? Porque hay zonas que están mucho más extralimitadas, pasado del límite, que otras zonas del mundo, de otras formas de vivir, ¿no? Eso hay que reconducirlo como sea. Hay que entrar dentro de los límites, porque vivimos en un planeta finito, porque no podemos pasarnos. Y para ello, ¿qué hace falta? Bueno, pues hace falta que muchas personas, y sobre todo muchas personas de las que nosotros conocemos aquí, pues reduzcamos los consumos. Para reducir los consumos no es tan sencillo como, bueno, pues de hoy para mañana voy a consumir menos. Eso es muy complicado hacerlo dentro de este sistema en el cual, en el momento en el que dejas de consumir, entramos en crisis. Si algún problema, si algún asunto dejamos de consumirlo, empezamos a entrar en crisis. Aquí hay un problema de crisis de las industrias que entran en crisis, que quiebran, que no sé qué. De alguna manera tenemos que cambiar de modelo para hacer eso, ese cambio, esa reducción de los consumos. Y bueno, pues el problema lo vemos ahí.
Si de alguna manera queremos adecuarnos a lo que la Tierra necesita y si de alguna manera queremos no contaminar, bueno, pues de alguna manera tenemos que reducir los consumos y todo eso significa cambiar todo esto. Esto es un poco lo que os quería comentar. A partir de ahora ya pues estamos a vuestra disposición, sobre todo el compañero Churio, Jesús Herbizu, se ha estudiado bastante los proyectos que tenemos aquí entre manos, entonces cualquier pregunta que nos podéis hacer, pues intentaremos responderlos como podamos. Bueno, yo lo primero yo os quiero dar las gracias y por vuestra exposición sencilla pero muy clara y a lo que habéis comentado en concreto, por ejemplo, de la planta de fangos de Tudela, añadiría otras problemáticas que no aparecen ahí, como por ejemplo, importante, que se está planteando en zona inundable. O sea, esto ha contado con la autorización de impacto ambiental por parte del Gobierno de Navarra, pero también hay una autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Es decir, cuando precisamente necesitamos retirarnos, darle más anchura al río Ebro, tratar de recuperar zonas inundables. En palabras de Joaquín Araujo, los Sotos del Ebro llegaron a ser uno de los 5 bosques más importantes de la península ibérica. ¿Y ahora en qué se han convertido? Cuando precisamente necesitamos, porque nos servirían para precisamente mitigar los efectos del cambio climático, cuando precisamente necesitamos ir hacia una determinada línea, va y la Confederación Hidrográfica del Ebro permite lo contrario, y es industrializar unas zonas, en este caso la vega fértil del río Ebro. O sea, necesitamos suelo fértil, y va y dice que sí. Luego, aparte, todo el tráfico de camiones, que va a aumentar los contaminantes, por partículas, por CO2, ¿vale? Tenemos un problema, ahora ya desde hace unos años no hay superaciones del ozono troposférico en Tudela, en la ribera, pero sí que ha habido hasta hace 2 años superaciones del ozono en lo que es la protección de los cultivos, ¿vale? Si hay aquí algún agricultor, decir, joder, ¿por qué en el verano se me seca tanto las plantas? Claro, porque hay un gas oxidante en la atmósfera que es que literalmente te está quemando las plantas, ¿no? Entonces, con tanto tráfico va a aumentar esos contaminantes precursores que luego se van a convertir en ozono troposférico. Y luego, pues está muy cerca del núcleo urbano, va a haber molestias, de olores, de inseguridad vial, los camiones, va a haber un tráfico muy importante y eso es un poco lo que llevará esto, ¿no? Añadir. Desde luego que tenemos un problema, los ecologistas no vivimos en un mundo paralelo, en los mundos de Yupi, también somos personas, todos tenemos un móvil, un ordenador, coche, yo ahora salgo de aquí y me voy a trabajar, vivimos en sociedad, no vivimos, tengo buenos amigos que en tiempos estuvieron en pueblos del Pirineo y luego en Teruel con experiencias de ocupación y de autogestión, pero al final la inmensa mayoría han tenido que volver a la sociedad. ¿Por qué? Y eso lo he hablado yo en concreto con esta persona. ¿Qué has conseguido de esta manera? ¿Has conseguido cambiar el mundo? No, has podido cambiar puntualmente tu vida, pero los ecologistas nos gusta vivir en sociedad porque formamos parte de la sociedad y lo que queremos es cambiar la sociedad. Sé que es difícil porque generamos en concreto mierda y algo tenemos que hacer con la mierda, pero también nos gusta dar nuestra opinión y ver que ciertos procesos pues van a generar más problemas. Así que nada, pues os pido que si tenéis alguna preguntita o algo que decir, allí desde el fondo nos pide una persona que viene desde la nueva plataforma de Melida, que a ver, ¿qué puedes decir? Bueno, yo viviendo en Tudela, pero soy de Melilla. Entonces, las sensaciones que, bueno, parece que estamos los pueblos en un bombo y entonces tenemos la suerte de que te toque el gordo. Entonces tenemos la suerte que en el Valle del Aragón
están gestando un proyecto que es con de Rara, uno pegado a Mérida y el otro más cerca de Caparroso. También en Mérida hemos conseguido parar la planta que se iba a colocar. Ya hay noticias de otro proyecto para Carcastillo, es decir, en pueblos en torno a 750 habitantes y 2.000 el que más, estamos hablando de unas plantas de 180.000 toneladas anuales. Nosotros no generamos esa cantidad de residuos ni sumando todos los pueblos. Entonces, a planta por pueblo me parece una auténtica salvajada. Luego sí que veo que es como un oscurantismo, ¿no? A veces te enteras de chiripa. Nosotros de la planta de Mérida nos enteramos porque las parcelas tienen que cambiar de denominación del comunal a dotacional. Y entonces de ahí empezamos a indagar y estaba sobre la mesa ese proyecto desde marzo y nos hemos enterado ahora. Del de Rara, que ya no se pueden realizar alegaciones, pues entiendo que claro, ha llevado su proceso, ahora está a exposición público, pero de una forma tan oculta que es muy difícil enterarse. Del otro que nos hemos enterado, estamos preparando y redactando alegaciones, pero tengo la sensación que no es una cosa puntual que cuando te afecta a un pueblo, sino que es algo que afecta realmente pues, a todos los pueblos o territorios donde se coloca. Entonces no sé si se puede realizar algo más allá o solicitar o generar movimiento o solicitar algo más arriba y que realmente sí se haga esa moratoria y sí se estudien bien indicaciones, necesidades, porque las plantas que se instalan, en teoría los residuos, pues no está errado, vale, pues, los helari del matadero, los lodos del matadero, la gallinaza, y luego hay una cantidad de tomatera que desconocía que teníamos esa plantación de tomate en Mérida y alrededores. Entonces, seguido de todo eso, te pone, si con estos residuos no consideramos llegar a la producción, todo este listado es válido. Y en ese todo este listado es todo lo que os podáis imaginar puede ir a parar a esas plantas. Entonces, me parece realmente no sé cómo calificarlo. Bueno, me parece que estamos como indefensos ante... En HTN, y yo creo verdaderamente que el negocio de esta empresa no es ni siquiera la leche ni la vaquería, es precisamente ese dinero que recibe de la gestión de los residuos. O sea, la inmensa mayoría de los residuos que entran como combustible a HTN son residuos sólidos, no solo de la mancomunidad, sino de empresas conserveras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo de menos es los purines, lo que más es los residuos sólidos, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos recibido nosotros llamadas de la zona. Gracias porque por fin, era lo que le decía a una mujercica que me llamó la semana pasada, le digo, si por lo menos pudieseis formar una plataforma, nosotros podríamos ir a dar una charla pues, con los compañeros de la compañía de las 3R Sustray, a daros una charla y a asesoraros técnica y jurídicamente, porque literalmente es que no damos abasto. O sea, en Ecologistas en Acción en Navarra somos todos voluntarios, como son los compañeros, y hoy, por ejemplo, iba a venir también un compañero de Sustray que se ha tenido que ir a Viana porque había también una reunión con una de las plataformas. O sea, es que literalmente no damos abasto para gestionar todos los problemas y dar respuesta a todos los problemas que tenemos encima de nosotros. Igual comentar, en Tierra Estella, como tienes comentado, en la zona de Viana, Los Arcos, Milagro, bueno, no voy a seguir porque seguro que meto la pata con alguno. Ya hay como 4 plataformas, porque en esa zona, en Cogollico, hay 4 plantas de este tipo de metanización previstas, ¿no? Para hacer. Están surgiendo 4 plataformas, cada una en su pueblo, más o menos, alguna más igual si quieres, y se están reuniendo ya en plan común, por así decirlo, para una coordinadora, llamémosle, de plataformas. Tenían precisamente hoy reunión en Los Arcos, creo que es, y posiblemente seguirán haciendo de estas. Entonces es posible que si os interesa y si podéis, sois capaces de desplazaros, que claro, eso también es evidente porque habrá una cierta distancia. Luego me pasas el teléfono, ¿vale? Y si por lo menos no pueden desplazarse, que estén en comunicación. Exactamente. Sí, porque habrá pasos pues, que iremos dando un poco muy parecidos, entonces sí. pues, evitamos dos corrones en la pared porque ya
así la da otro y sabemos un poco más dirigir los pasos. Pues bueno, está sobre la mesa, ¿no?, esa solicitud de moratoria, ¿no?, al Gobierno de Navarra. Vendría muy bien, porque es cierto que la inmensa mayoría de los proyectos presentados son de origen privado, pero también vemos que hay proyectos públicos. Lo que pasa es que aquí pues no hay un orden, no hay quien le ponga, digamos, decir, pues esto se va a hacer, pero se va a hacer de esta manera, ¿no? Y claro, esto cuando se hace de manera, pues sin estudio, sin control, pues vienen los problemas, ¿no? Sí, Julio, querías comentar. Sí, que me ha venido muy bien el análisis que has hecho, que yo creo que has dado en el clavo, y añadir algunas cosas, como por ejemplo, cuando hablas de afección global, es que es cierto, es que claro, generalmente la gente se mueve porque en mi pueblo me va a caer una planta, pero no es cierto, o sea, lo que afecta a toda la globalidad. Pues por ponernos un ejemplo, la planta de Caparroso necesita, o por lo menos en sus estudios, plantea que ofrece 8.044, lo que necesita 8.044 hectáreas. Como no las hay, o porque están pilladas ya por otros granjas, etcétera, pues se va desde Caparroso a Cáseda, a Llipienzo, a Tafalla, a Bardenas. También. A Bardenas, el presidente de Bardenas, perdona que te corte, nos llamó hace muchos meses. Decía, oye, que es que me van a echar en mis tierras. O sea, así funciona, ¿no? Bueno, luego te respondo a eso. Luego, por ejemplo, casi todas estas plantas hemos visto que se acaban de crear 3 o 4 meses antes, todas ellas con capitales de 3.000 euros. En general, son multinacionales que están asociadas a otros grupos, etcétera, 3.000 euros. Si quiebra, pues ahí te quedas con todo el tinglao y ellos solamente pierden 3.000 euros. Y claro, respecto a los residuos que vienen de fuera, es muy importante, por ejemplo, saber qué pasa en Mendigorría, en la planta de Biomendi, que es una planta que en principio trataba 16.500 toneladas, que está asociada a una granja de cerdos que tiene al lado, que está tabique con tabique, por ejemplo, de alguna manera, y que quebró, y que la salvó Sodena. Y claro, lo que hizo fue admitir codigestiones de otros lugares, entonces volvió a reflotar, Sodena volvió a venderles a los anteriores la planta, y bueno, en realidad era el 50% lo que invirtió, y más de la mitad de los residuos que recibe Biomendi en este momento vienen de una empresita ubicada en Bilbao que recoge los residuos, así se denomina en su hoja web y tal. Si usted tiene problemas de residuos industriales, pues él recoge desde Santander, Bilbao, Guipúzcoa, hasta el norte de Navarra, te recoge todo esto y tiene la carátula de decir que lo enviaremos a nuestra planta en Mendigorría, cuando no es cierto, no es suya. Pero bueno, en cualquier caso, saber que esa misma planta que fue creada para esas toneladas que os he dicho, hoy en la actualidad está autorizada por el gobierno de Navarra a 80.000 toneladas sin haber hecho nada, ni un motor más, ni un biodigestor más, ni nada de nada. Es decir, lo que menos le importa es la energía, es que prácticamente podemos asegurar que apenas produce energía, porque su negocio está en recibir residuos industriales orgánicos, no peligrosos, también es verdad, y cobrar por ellos. Y respecto a lo de la puntualización que te quería hacer, pues que nos hemos quejado un montón de veces de que las ordenanzas de la Junta de las Bardenas prohíben el vertido de intestatos y de fúmenes en las Bardenas. Y aquí no pasa nada, y se lo hemos dicho 1000 veces al gobierno de Navarra, y ya está. Y bueno, y tenemos los datos de la cantidad de toneladas que echan las parcelas de Bardenas. Sí. O sea, los tenemos. Y el número de parcela, en cuanto han echado cada año, etcétera. Y aquí no pasa nada. Entonces, existe una ordenanza que está aprobada y que está en vigor, y que lo único que tienen que hacer es meter una multa. Entonces, que no diga que no puede hacer nada, porque sí, es el único que puede hacer algo. Él. Yo quiero hacer un comentario un momento. Quiero invitaros al que quiera llevaros una bolsa de pipas. Una bolsa de pipas y una silla. Vais entre los abetos y Caparroso en una zona donde está la entrada HTN. Os sentáis una mañana con una bolsa de pipas y una silla. Si hace calor, una sombrilla y un paraguas. Os sentáis
con una libretica y empezáis a contar los camiones que entran. Son camiones que entran de muchísimos sitios. De Navarra, del norte de España, del sur de Tudela. Entonces, eso es lo que de verdad llega ahí. Y no son las vacas, son... Y solamente con una bolsa de pipas hasta que se os gaste. Y es una cosa curiosa, es observar, mirar y apuntar, y luego a casa una vez que se ha gastado la bolsa de pipas. Es importante que sepáis y para que os concienciéis la cantidad de camiones que entran a esa planta. Desde el público quiere... Sí. Hacer una puntualización al Sí. sobre Bardenas. Bardenas tiene dentro del plan de ordenación de los recursos, tiene una zona de uso especial, que es el Hondo Espartosa. Y ahí a lo mejor sí que se podría, porque ahí es donde están los parques fotovoltaicos, todo lo demás ya sabemos que es un parque natural, con ciertas excepciones, pero el Hondo de Espartosa se dejó precisamente, yo estaba en aquellos tiempos allí, se dejó precisamente para usos especiales que no tienen cabida en otras zonas de Bardenas. Y a lo mejor están pensando, y además, ojo, está lo de la granja esta. Está donde está la planta fotovoltaica según vas a Caparroso a mano izquierda, que puso Acciona. Es que está justo pegado. Ahí, por cierto, que esa planta también tiene problemas con los camiones que dice Perico. Aunque levantan una polvareda y las plantas no están produciendo lo que debieran, ¿no? Entonces, en el Hondo Espartosa es posible que estén pensando. Bueno, yo te puedo decir todas las toneladas que vierte en cada una de las parcelas con su nombre y sus apellidos. Sí. Y también, como lo publicasteis en el boletín de Navarra, tengo la publicación en el boletín, no he leído lo que tú dices, me alegraría, y de alguna manera, pues alguien le tiene que meter mano a esas cosas. Y en el boletín lo único que dice, ni purines, no habla de ingestatos, pero se entiende, ¿no? Purines o cosas similares. Dice, lo único que permite son las deyecciones de las ovejas que pastan, tal, que vienen, etc. Eso sí les permite. Entonces, bueno, pues era cuestión de analizar por qué hay tanto purín en todas esas parcelas. Pues bueno, las podéis comparar. El caso es que este tipo de empresas necesitan de amplios campos, terrenos para aplicar muchas veces de manera repetida los digestatos, ¿no? Y de manera como se ha llevado a juicio estas aplicaciones, ¿no? Y con otra salvedad, el plan de gestión de residuos es obligatorio la autorización, las firmas, de los titulares. Plan de gestión En de el estiércoles. plan de gestión de estiércoles. Y en este caso concreto no firma la Junta de Bardenas. Es el único caso que he visto yo, de todos los planes de gestión, que dice, en vez de titular, dice el usufructuario y usuario tienen como tus direcciones, que te quedas como así, como diciendo, ¿y esto qué quiere decir? Pero no han pedido autorización a la Junta de las Bardenas y son los titulares, eso no pueden hacer. También puedes hacer ahí algo. Bueno, desde el... Sí. Sí, yo quería comentar, gracias por el ilustrativo de respecto a cómo funcionan las plantas de biogás, ¿no? Porque lo habéis explicado súper bien. De todas maneras, yo creo que la charla respecto a cómo funcionan las plantas de biogás ha sido una charla como hablar sobre el negocio de la basura, ¿no? Ya sabemos, al final no es el negocio de la basura, es el negocio de los residuos tal y cual. Entonces, bueno, la mafia está metida en el negocio de las basuras de toda la vida y por algo será, ¿no? Entonces, me alegro también de haber visto cómo funciona el culebrete. Entonces, pero eso no lo digo por nada, sino porque lo que voy es un poco a que vayáis un poco más allí y aparte de explicar las pegas que tiene, primero, la reducción de residuos y que esto se basa en que haya mucho residuo, pero luego es verdad que tanto el culebrete, hablo de las plantas públicas, porque de los tíos que solo quieren lucrarse de manera desaforada con esas plantas privadas y tal y cual, eso creo que ya es otra cosa. Eso ya creo que es un tema ya de abogados y de que medio ambiente les meta mano y les dé caña. Pero las plantas públicas, yo entiendo que tanto la Mancomunidad como NILSA, pues se supone que tienen que pensar no en lucrarse, sino en qué hacen con los residuos que generamos, ¿no? Entonces, primero reducir, que no toman todo el empeño necesario en reducir, por supuesto,
pero luego hay un mogollón de residuos, entonces ¿por dónde iría? ¿Qué habría que hacer? Porque los residuos están, habéis dicho 1.200.000, seguramente eso es lo que está autorizado en marcha y que no es tanto, pero hay toneladas anuales, ¿no? He visto 1.100.000 o 120.000, las toneladas anuales que se generen, que luego después del tratamiento que sea, si son 1.100.000, pues se quedarán en 1.050.000, que has dicho tú que prácticamente no se reduce. Ese millón es la suma de todas las plantas que veis ahí en la pasada. Sí, pero las que se generen en Navarra, por ejemplo, vamos a hablar solo de Navarra, ¿no? No traemos de Euskadi, no traemos de Aragón, no tal, que ahora los residuos de aquí se llevan a Aragón, me parece, pero bueno. Sí, a Pinadero. Entonces, no sé cuántos residuos se generan al año en Navarra, igual la compañía de las 3 R's Churio lo tenéis un poco estimado, sabéis algo más de eso, y luego, ¿por dónde iría? ¿Qué habría que hacer? Porque yo le pido a la administración, a la comunidad o a NISA que lo haga bien, pero algo tendremos que hacer porque todos generamos basura, entonces yo no sé muy bien. Con este problema yo tengo un poco el corazón partido, ¿no? Yo diría que para empezar, lo que hay que hacer es no agrupar en grandes cantidades, en grandes mancomunidades, como se está haciendo, sino intentar gestionarlo de una manera mucho más local, que es una manera más de que todos nos sentamos partícipes y responsables del problema que estamos generando. Y aquí lo que está pasando es justo lo contrario. En Navarra ahora mismo hay como dos entes, que son básicamente toda Navarra, prácticamente excepto la mancomunidad de Pamplona, se gestiona con un solo vertedero, que es el del Culebrete, y después está la mancomunidad de Pamplona, aparte, con la otra mitad de Navarra gestionando el resto, ¿no? Tenemos de 600.000 habitantes, 300.000 que ven en todo el Culebrete, por así decirlo, haciéndolo mal, y otros 300.000 que van básicamente ahora mismo a Góngora y después a la planta que hagan allí. Eso es un error porque esa centralización tan grande hace que perdamos la necesidad de gestionar adecuadamente lo que nosotros, la mierda que nosotros mismos producimos. Que cuando vemos claramente lo que estamos produciendo, seríamos más factible que la redujéramos adecuadamente. Como va en grandes cantidades, pues nos despreocupamos de ello. Otra cosa importante, decimos que la gestión es pública, pero no es cierto. Y menos en la ribera. La gestión es de FCC. Y lleva siendo de FCC toda la vida desde que se hizo el vertedero. O por lo menos desde que se hizo la planta de gestión de residuos del Culebrete. Entonces, claro, evidentemente FCC, ¿qué quiere? Que no dejemos de producir residuos, porque ellos cobran por la cantidad de residuos que generamos y por gestionarlos, ¿no? Entonces, claro, si conseguimos hacer algo para reducir los residuos, a ellos no les interesa. Por lo tanto, evidentemente la mancomunidad de la ribera se caracteriza por una cosa, que es que no ha hecho nunca ningún plan adecuado para reducir los residuos que producen sus habitantes. Eso no quiere decir que otras sí que lo estén haciendo. Bueno, lo intentan, ¿no? Y diríamos que la mancomunidad de Pamplona es pionera en todo esto. Pero eso, en realidad la mancomunidad de Pamplona está haciendo una planta muy similar a la del Culebrete de Pamplona, que va a intentar separar con una serie de mecanismos mecánicos todos los residuos que van centralizados y mezclados para no conseguir prácticamente nada, que es lo que pasa aquí, básicamente. Entonces, de alguna manera, ¿qué hay que hacer? Gestionar localmente, que responsabilizarnos realmente cada uno de los residuos que hacemos para darnos cuenta de la cantidad que tenemos y para buscar la forma de reducirlos. Eso es difícil hacerlo, pero la mecánica de cómo está la política de las mancomunidades no ayuda. Yo quería añadir, bueno, de entrada un par de cosas. Me dices a ver qué es lo que propones. Bueno, en principio nosotros no damos soluciones, aunque sabemos por dónde pueden ir las cosas, los tiros, ¿no? Pero está claro que es un problema de modelo. Entonces, a nivel global, en este momento con el tema de la moratoria, pues la idea es que cada territorio pueda asumir su carga dentro de ese propio territorio, como hacen en Cataluña, ¿no? Que hay zonas donde no se puede poner más plantas, ni más granjas, ni más historias, porque ya lo hacen por regiones, etcétera, aquello ya no da más. Si no, puedes contaminar el suelo, etcétera, etcétera. Entonces, es una moratoria parcial adecuada, porque a lo mejor aquí, en la zona norte del Pirineo, pues no hay problemas, hay nitratos, ¿no? Con lo cual, ahí hay una primera reflexión. No estamos hablando tanto de decir, como máximo, 1.000 toneladas por planta, no. El problema viene de dentro. ¿Qué tenemos que hacer para que el suelo no se estropee, no sufra? Vivimos del suelo, vivimos del agua, si nos quitan el suelo y el agua, a ver qué hacemos, ¿no?
Entonces, por un lado, tenemos que mirar eso en su globalidad, cuál es la capacidad del suelo de absorber todas estas historias. Y luego, a nivel parcial, también ver también qué estamos produciendo. Pues, por ejemplo, la leche que produce Navarra da lugar para el consumo de toda la comunidad autónoma vasca, etc. Entonces, de repente, eso que funcionaba así, de repente se pone caparoso. ¿Pero para qué? Si producimos para un montón de gente, ¿no? Entonces, no podemos estar cogiendo y producir para la exportación, y exportar lo bueno y quedarnos aquí la mierda, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de reflexiones que hay que hacer, que necesariamente hay que hacer. Que no podemos estar exportando productos que nos van a crear problemas aquí, ¿no? Entonces, claro, luego hay otro montón de reflexiones que claro, la solución es muy diversa. Para empezar, el control de la administración, que brilla por su ausencia, ¿eh? O por la gestión pública-privada. La gestión debe ser, si no queremos que tenga problemas, necesariamente una gestión pública, aunque no sea suficiente, porque muchas veces la gestión es pública, pero tampoco es suficiente porque hay problemas, ¿no? Entonces, claro, ahí nos metemos en un mundo, pero claro, algo tenemos que cambiar, porque si seguimos así... mira, el mapa de zonas vulnerables, zonas vulneradas a los nitratos, porque vamos a hablar claramente. La primera, hasta el año 98 no pasaba nada. Entonces, en el año 98 empezó Fidacos y tal, ¿no? Y claro, entonces la Directiva Europea ya te marca muy claramente que hay que tomar posturas y medidas complementarias, que es lo que le llaman, para que se descontamine la zona. ¿Qué pasa? Que cada 4 años hay que hacer una revisión de todas esas historias y cada 4 años ha ido aumentando. Y ahora, bueno, pues tenemos pues 250.000 hectáreas de Navarra contaminadas, fundamentalmente, casualidad, en la zona de regadío, que es donde más problemas hay. Pero se sigue aumentando el regadío, se sigue diciendo que se va a seguir aumentando la fertilización, como dicen, etc. Entonces, claro, algo tendremos que hacer, pero no se nos ocurre. Y todo eso hay que ponerlo encima de la mesa. Y habrá que reaccionar, algo tendremos que hacer. Si seguimos igual, dentro de 4 años habrá otro montón de zonas. Así hasta que no tenga solución. ¿Qué hacer en otros lugares, como en Holanda, etcétera? Reducir la cabaña ganadera a la mitad. Y ya está. Y pagar a los ganaderos para que disminuyan su cabaña ganadera. Y montar un ministerio de nitrógeno. Aunque resulte chistoso, ¿no? Y eso es lo que hay. Entonces, ¿queremos cambiar algo de verdad? Pues está en vuestras manos que la gente reaccione y que diga, oye, vamos a sentar un poco las bases de otro tipo de modelo. Pues que el quid de la cuestión es ese, es modelo. Porque como decía yo al principio en la presentación, el Gobierno de Navarra, NILSA, ha presentado esto, en concreto la planta de fangos centralizada de Tudela, muy bien argumentada. Me faltaría más que no estuviese argumentada, con técnicos. Pero coño, es que luego están los problemas. Y el problema es de modelo. Es que este modelo, estas plantas grandes, generan problemas. Entonces, plantas más pequeñas generan menos problemas. Entonces, claro, eso a lo mejor no le interesa a la gente, a las empresas o a las administraciones o al propio sistema. A ver, sí, está muy interesante todo esto que estamos reflexionando y yo no soy de aquí, soy ecuatoriano, llevo 4 años en España y 2 aquí en la Ribera y aún me quedan ciertas lagunas mentales de cómo está ganando terreno esta nueva industria, por así decirlo, porque si hay una nueva modelo económico en donde gente vende o compra residuos, no sé, eso quiere decir que el que está vendiendo también les está dando una nueva forma de poder hacer esa gestión. Entonces, yo estoy entendiendo aquí Navarra, o al menos Tudela, de lo que sé, por ejemplo, es una región que tiene la categoría de la verdura, ¿no? Entonces, pensando en eso, ¿cómo se gestionaba normalmente eso? Porque si ya es un elemento que está ahí, que es icónico de la región, ¿qué es lo que pasa
¿qué es lo que mal se estaba haciendo para que ahora se empiece a ganar terreno a otras industrias? Es en primer lado. Y en segundo lado, Alemania también es uno de los lugares donde más plantas de biogás hay, que son deslocalizadas, ¿no? Pequeñas. Si es que al final lo que ustedes están exponiendo es que el fin no es la producción energética como tal, sino un tratamiento de los residuos por el negocio que hay detrás de eso, pues entonces mi pregunta es, ¿no es posible generar programas en donde se trunque ese modelo y entonces se ponga dinero para que se hagan pequeñas plantas, por ejemplo? No sé, o sea, ¿no es posible ir por ese lado? Porque en Ecuador, por ejemplo, y ya con esto acabo, nosotros tenemos un problema muy centrado que es el petróleo, claro, la moratoria del petróleo, ¿vale? Entonces no se puede extender más de pozos petroleros. Hasta aquí se hizo nomás moratoria. Aquí, por ejemplo, se ha pensado, claro, y eso es una cosa de corte antipopular, evidentemente, porque allá si Ecuador es un país que está basado en el petróleo y decir no más pozos petroleros, pues claro, la gente va a decir, pero ¿qué pasa? Es nuestro... ¿Aquí alguna vez se ha hablado de moratoria agrícola? No sé, yo estoy pensando desde el desconocimiento, desde ver un poco cómo funciona y cómo es las lógicas de aquí. Entonces, ahí está. Bueno, pues es muy interesante lo que comentas y realmente, mira, precisamente desde la Fundación Sustray, desde los movimientos que están mirando en la gestión adecuada de los residuos y tal, llevamos tiempo pidiendo una moratoria a las macrogranjas, que son, bueno, ya sabes, las grandes granjas ganaderas, y también a la agricultura industrial. ¿Por qué? Porque pasa esto, pasa que la gran parte de Navarra ya está contaminada por nitratos, ¿no? De alguna manera sí que tendría que haber una moratoria, pero eso es evidente que es algo que estamos pidiendo desde los movimientos sociales, pero que el gobierno de Navarra no está para nada sustentando ni analizando siquiera. De hecho, con el tema exclusivo de las plantas de biometanización, no ya estamos hablando de grandes macrogranjas, sino solamente las plantas de biometanización, que ahora mismo hay un boom de nuevas plantas, de empresarios con un poco de dinero que quieren sacarle rentabilidad a ello y ven aquí el nuevo negocio que ya no encuentran en las placas solares o en los parques eólicos, ¿no? Pues lo quieren meter aquí. Vale, pues pedimos una moratoria. Algunos grupos políticos del Parlamento de Navarra asumieron y vieron que era necesario no parar las plantas en sí, sino por lo menos decir, bueno, vamos a parar un poco durante unos años para ver si hacemos una legislación adecuada y después que sí se sigan desarrollando, ¿no? Pues según las condiciones a las que alcancemos. Bueno, pues al parecer el gobierno de Navarra ya ha dicho, salió el otro día en el Diario de Navarra, que no está por la moratoria porque, bueno, ve problemas económicos, que seguramente tendría que llevarles a indemnizaciones, pues estaría por ver, habría que ver si eso es así o no, pero están viendo que ni siquiera a las plantas de bioutilización están dispuestos a hacerle una moratoria cuando vemos que todo esto es una burbuja. Todo esto es una burbuja que va a explotar en algún momento y que vamos a tener graves problemas. ¿Cómo habría que hacer todo esto? Bien, es muy fácil y muy difícil. O sea, es fácil de decir, pero difícil posiblemente de realizar, ¿no? Evidentemente tendríamos que ir un poco a lo que se hacía anteriormente, ¿no? La agricultura anteriormente estaba localizada en la tierra y todo el mundo, bueno, o sea, los agricultores vivían de la tierra, cuidaban sus tierras porque sabían que la buena salud de sus tierras iba a ser la buena salud de sus hijos o de sus nietos. Eso todo ha desaparecido. Ahora ya no hay agricultura campesina, ahora hay agricultura industrial, ¿no? Ya los que están trabajando en la agricultura son industriales del ramo, tanto ganaderos como agricultores. Eso es así. Entonces, claro, todo esto nos lo ha llevado la propia PAC, la propia Política Agraria Común Europea, las propias regulaciones del gobierno español, las propias regulaciones del gobierno de Navarra, que de alguna manera impulsan que se tengan que gestionar grandes superficies de terreno con un solo tractor y con una sola persona. Entonces, ¿eso qué significa? Que haya que hacerlo todo rápido, que haya que utilizar muchas cantidades de combustibles, de fertilizantes, tanto químicos como orgánicos, ambos dos tienen los mismos problemas, por lo que estamos viendo, ¿no? Y de alguna manera todo eso habría que desmontarlo, pero evidentemente desmontar todo eso, desmontar la agricultura y la ganadería industrial, supone de alguna manera también desmontar el capitalismo, desmontar esta tendencia que llamamos a el crecimiento sin pausa. En un mundo finito no se puede crecer. Aquí tenéis a este señor que se estaba comiendo el mundo, porque claro, porque nos lo estamos comiendo, estamos
acabando con el mundo porque ya no tenemos ni suficientes minerales para sustentar las energías renovables. Eso estamos en un problema en el que estamos viendo lo que en el futuro, si seguimos intentando quitar ese 80% de combustibles fósiles que a día de hoy seguimos consumiendo aquí, hace falta muchos minerales para un despliegue gigantesco, que no sabemos ni siquiera si es posible, de energías renovables, que de dónde van a salir todos los minerales, nos lo estamos comiendo ahí. De alguna manera, el capitalismo nos lleva a todo, a aumentar todo crecimiento perpetuo, y es justo lo contrario de lo que nos hace falta ahora mismo. Entonces, realmente la solución de todo esto, pues es difícil, pero hay que intentarlo. Churio, ¿tú quieres apuntar algo? Porque yo sí que quería... Yo quiero que la gente hable. Sí. Yo puedo apuntar... Pero comentabas un poco de si se podría plantear una moratoria en un ámbito paralelo, pero también de la energía. En Navarra se hizo una moratoria con la implantación de las renovables. Fue un gobierno de UPN, hace muchísimos años, que dijo... exactamente, ellos sabrán muy bien también por qué lo hicieron, ¿no? Pero dijeron, a ver, esto no se está haciendo muy bien, necesitamos parar y repensar el modelo. Y se paró. Nosotros pedimos una moratoria que se reconduzca hacia plantas pequeñas, principalmente que den destino a usos domésticos, industriales. No. Lo contrario es lo que ahora, por ejemplo, el grupo Enol va a hacer ahora o ha lanzado a bombo y platillo en Montes de Cierzo, ¿no? Hacemos una repotenciación. Nosotros, ecologistas en acción, hemos defendido las repotenciaciones, pero no esa repotenciación. O sea, imaginaros, ¿no? Si se producía 100, ahora van a producir 225, con unos aerogeneradores que son más eficientes. Joder, elimíname la línea de 90 que había y deja 4 o 5 que lleguen a la potencia que tú ya tenías permitida, no que se te permita más. Porque, dice, en la publicidad pagada que sacaron en los medios, dice la información, decía, es que se reduce el impacto paisajístico en un 75%. Eso yo no sé cómo lo han estudiado, pero nosotros sí que hemos estudiado el área de barrido de todos los aerogeneradores que van a suplir a los antiguos, y el área de barrido se va a multiplicar por 10. O sea, las afecciones. Esos aerogeneradores se van a ver desde muchos kilómetros. Y las afecciones a las aves van a ser... O sea, quiero decir que, por centrarme, ¿no?, que es posible, es necesaria. Es decir, repensemos este modelo, porque el modelo de las grandes plantas no sirve, no funciona, genera problemas. No solo lo decimos nosotros, grandes científicos, como decía Fernando Valladares, lo están diciendo. Es una buena idea, pero ¿qué pasa? Que aplicada está generando problemas. Sí. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿O lo hemos explicado todo tan claro que no hay dudas? Bueno, pues entonces os voy a decir algo. Sí. Sí. Sí, se anima. Sí, desde el punto. Que en la ampliación de la depuradora de Tudela, que es en zona inundable. Entonces, si yo tengo una caseta, me hago una caseta y se me inunda, pues es mi problema, pero claro, si se inunda, si puede, no sé cuándo fue la última vez que se inundó esa zona, pero que el daño ecológico puede ser dejar una área de cultivo de las mejores de Tudela baldío, o sea, por metales pesados, por... Entonces, ¿quién se hace responsable de eso? Porque, te quiero decir, no sé si firmo y luego no... Es uno de los problemas, una acta notarial. ¿Quién se responsabiliza de esto? De hecho, sí que está previsto algunos... No en el proyecto, pero la ley sí que establece que tiene en zonas inundables y tal, es necesario que haya una persona que firme lo que estás diciendo tú, que se haga responsable. Pero bueno, lo que te quería decir es que no es que sea inundable, que bueno, si se inunda y luego se baja el agua y pierdes la tierra, o sea, bueno, sea lo que sea, pero es que es zona preferente, es decir, aquellas zonas que tienen una profundidad de calado, o sea, en 10 años, de más de 1,5 metros de profundidad, ya es, y va la corriente a más de 1 metro por segundo, que es lo que más o menos andamos por la calle,
por lo que han oído, un joven no era más rápido, esas son zonas preferentes que son peligrosísimas. De flujo preferente, sí. De flujo preferente, que son peligrosísimas con riesgo de muerte. Y es zona de riesgo. Y eso es algo más, y te prohíben que coloques ningún obstáculo que pueda crear, que se lo arranque, que te lo lleve a más abajo, que destruya no sé qué, que tengas alguna cosa problemática de tóxicos. O sea, que es muy grave el asunto de la zona preferente. Y luego en el caso de Tudela, pues insisto también en ese detalle, ¿no? O sea, necesitamos mimar, o sea, somos verdura. Y estamos y no somos basura. O sea, se podría hacer un eslogan. O sea, somos verdura, no somos basura. Porque se está industrializando la parte de la huerta de Tudela. Yo solo quisiera puntualizar ahora que dicen eso, porque es algo que a mí me chocó un poco cuando llegué. Es que, claro, bueno, eso no tiene nada que ver, pero se huele siempre en muchos lados cerdos, ¿no? Aquí, granjas de perinas, tal y cual, ¿no? Y entonces, claro, la gente come aquí mucho cerdo, y es verdad, o sea, eso es, hay el jamón y tal y cual, los torreos, no sé qué, por allá. Entonces, pero me refiero, yo por ejemplo, y eso es como yo lo asumo, yo soy vegetariano, pero yo he asumido que el estar aquí en España tiene que ver con aspirar eso, porque es el ADN de España, el cerdo, por así decirlo. ¿Vale? Y lo mismo puede ser la verdura, pero claro, mi punto es ¿qué tanto nosotros tenemos que, al menos como ustedes dicen, si no tenemos que abogar, o bueno, si no es posible abogar por el decrecimiento, al menos ir y aceptando las condiciones actuales que están, abogar por el no crecimiento, ¿no? O sea, por ya tampoco ser tan, porque nos vamos a dar golpes durante el camino, no pensar en que hay que decrecer, al menos no crezcamos, al menos empecemos por ahí. Pero claro, asumiendo estas particularidades que ya están presentes, o sea que a partir de eso es lo que hay que... Entonces yo siempre que voy andando por ahí con la bicicleta o lo que sea, pues digo, pues eso, estoy en España, de vez en cuando tengo que oler purines porque es... Igual por comentar lo de los olores, que no ha salido, está esperando a que alguien vendría a decir las plantas de bioutilización que generan malos olores. Bueno, me parece muy interesante la reflexión que has hecho, porque es cierto que las plantas de bioutilización pueden generar olores, eso no hay duda. ¿Por qué? Porque están gestionando residuos que son orgánicos, muchos de ellos purines que ya de por sí huelen mal. Entonces, solamente el hecho de que vayan camiones cargados de esos purines que huelen mal, hasta pasando por el casco urbano en muchos casos, hasta la planta, bueno, pues eso va a generar olores en la zona. Olores que igual existían de antes o igual no, depende de la zona. Si hay una granja de este tipo, pues entonces ya existía ese olor. A lo que voy con todo esto es decir que es cierto que las plantas de bioutilización generan olores, pero son menores, y en eso hay que darle la razón a la industria, y desde la Fundación Sustrai, aunque nos pesa, le vamos a dar en este caso la razón a la industria de este tipo de bioutilización, son menores que los que se generan en las propias granjas industriales, ¿no? ¿Por qué? Porque en el proceso de biometanización se libera una parte que es ácido sulfídrico, que es el que huele a huevos podridos, ¿no? Que eso se libera, y si se gestiona bien, que se puede gestionar mal y entonces sigue oliendo fatal, claro, evidentemente, pero si se gestiona bien, eso se puede reconducir y acabar no liberándose en la atmósfera y por lo tanto tener menos olor que una planta. De hecho, perdona, por añadir, en el proyecto de aquí de Tudela, no sé si es en la fase 1 o en esta fase 2, había como una parte que era de desodorización. Pero claro, luego también está la tercera parte, que es la aplicación de los digestatos. Claro, pero... Sí, eso ya sí que huele fatal. No, perdona, Eduardo. Es un poco lo que iba. Realmente la aplicación de los digestatos huele mal, no vamos a engañarnos, huele mal, pero no huele tan mal, y a eso es lo que huele, como cuando tú aplicas el purín directamente, tanto de cerdo como de vaca. ¿Por qué? Por lo que decíamos, ¿no? En el proceso se transforman algunos materiales y esos amonios y esos sulfídricos que tiene el purín puro se vienen enmascarando de alguna manera y huele algo menos. Lo digo
no porque lo diga la industria, no porque lo diga la literatura científica, sino porque yo también he trabajado durante un tiempo en una planta de biomecanización en Ulzama y, bueno, pues algo se notaba. Olía mal, como todas las granjas, como todas estas, pero bueno, pues de alguna manera el purín después de biometanizar huele un poco mejor, o huele un poco menos mal, que eso sería más adecuado, que el purín directamente de la granja. Sin más, por comentar y para que os suene. Pero huele más, porque antes no había los dos. Y ahora sí. Evidentemente, en aquellas zonas en las que antes no había una fábrica de este tipo, una biometanización, de repente Eso sale tenerlo en un punto cuenta, de olor. Eso Porque es dicen así. que no huele, pero lo que tienes que tener en cuenta es que antes no había. Yo lo digo en comparación. Eso es muy importante. Sí, eso es. Yo lo digo en comparación de una granja directa y una planta de biometanización. Bueno, pues que la granja posiblemente huela peor que la planta de biometanización. Pero en un sitio donde no había nada, pues Bueno. de repente tienes un punto. Pues si no tenéis más preguntas, sí. Y en el caso de la planta de Tudela, lo que pretende hacer, el digestato que queda de residuo que se utiliza de abono, viene a Arguedas. Y según el proyecto, es como una especie de invernadero cerrado y que hay un robot continuo moviendo, porque eso se tiene que secar. Claro, una planta solar de Y secado. entonces en Arguedas se pone el término del municipio de Tudela, pero a 2000 metros del casco urbano de Arguedas. Casi. Una vez más Con lo cual, plataforma de vista. Eso es muy interesante lo que acaba de decir, porque es un dato que no lo conocemos. Porque realmente, y lo he explicado antes, hasta ahora lo que ha salido a exposición pública ha sido solamente la parte de la biometrización La y segunda no fase. la segunda fase, y no lo que van a hacer en esta tercera fase, que es Hay una qué se va a hacer tercera con fase, los lodos de la claro, fase. que no la conocemos, y hay que hablar de la verdad, y el ayuntamiento no tiene ni idea de qué se va a hacer ahí. Y estamos hablando de una instalación olorosa a 2000 metros del casco urbano, que cuando venga el bochorno, y estos días anda bochorno, pues en Arguedas pues ya tenemos bastantes franjas también, o sea, no Arguedas, sino toda la ribera, porque es lo que decimos, oiga, que Tudela limita con 9 pueblos de la ribera y Bardenas, y es precisamente Arguedas el lugar idóneo para echar esto. Vamos, hombre. Yo tengo una duda. Sí, no, desde luego tenemos un problema porque esa parte del proyecto, esa tercera fase, no se conoce. Se ha paralizado y eso pues efectivamente lo que estamos acostumbrados a pelear, a litigiar contra proyectos, eso se llama pues bueno, una ocultación, una fragmentación, eso no es correcto. Duda con el tema de lodos, el tema de analíticas. Tenemos todo el rato metales pesados, es una problemática, ¿no? Que hablamos de, o que sabemos de los antibióticos que se dan a los animales, etc. Medicamentos que tomamos todos y que van a parar a esos lodos, que Arguedas se va a llenar de antibióticos, de etc. Cocaína incluida. Entonces, bueno, Sí. ¿qué sabéis de eso? Que sabemos pues, que está claro que la biometanización no soluciona ese problema. No garantiza, ojo, no garantiza, que sí que puede ayudar a que haya menos, pero no garantiza. Entonces, el fenómeno de las bacterias resistentes es evidente que se va a dar. Pero el tema es que entra un material, otra vez un problema. No teníamos el problema, ¿no? Y lo concentramos. Porque encima lo estamos concentrando, no diluyendo. Cuando lo que habría que hacer era una gestión local para que sean menores las cantidades, menos concentradas y tal, lo que estamos haciendo es justo lo contrario, separar en Navarra el 60% en la comarca de Pamplona y el 40% en Tudela. Entonces, claro, pues eso es un gran problema. Pero no nos engañemos, la biometanización no es un tratamiento, ¿eh? Claro, no. Es una valorización energética. O sea, Claro. Es decir, que ya que tienes unos residuos, si eres un poco hábil, puedes aprovechar para producir energía, pero nada más. Y que está bien, bueno, si quieres la pasta, si lo consideras. Luego además agronómicamente no es la mejor enmienda, porque se la ha llamado abono, pero no es abono. O sea, eso con el paso del tiempo lo único que hace es empobrecer los suelos. Porque un abono, y que me corrijan, correcto, en su principal composición, para que sea bueno, debe llevar materia orgánica para oxigenar y airear los suelos.
una aplicación de unos materiales inertes, sin prácticamente materia orgánica, pero con muchos minerales, muchas sales, lo único que hacen a medio o largo plazo es quemar el suelo. Y microplástico. Y tenéis que coger el tren. Tenemos tiempo, han venido justos y sí. Oye, pues nada, muchísimas gracias. Un momento, yo no me quedo con ganas de decir que en Navarra, esta historia, que tenemos 629 instalaciones de depuración, fosas sépticas, 629 instalaciones que se van a concentrar en 2 puntos. ¿Os imagináis el tráfico de camiones de un para otro? Entonces, claro, eso va en contra de la contaminación ambiental, del CO2, de no sé qué, vamos a sacar energía. No, lo que nos interesa es que no haya cambio climático y vamos a trabajar en temas de CO2. Muy bien. Oye, muchísimas gracias por venir.